Torcuato, gracias por venir. Gracias a ustedes. ¿Cómo te han impactado estas últimas escuchas que andan circulando por ahí? Me han impactado mucho y me han confirmado una idea que nosotros tenemos, y es que haber pasado las escuchas al Poder Judicial y a la Corte en particular es un error, porque quien ordena la escucha, que es el Poder Judicial, no puede ser al mismo tiempo el que las ejecuta, ¿sí? O sea, tiene que haber una diferencia, digamos, de funcionamiento que no se está dando. Si nosotros pensamos que ha habido todo un proceso en el último año y medio, que las escuchas pasaron después a la Procuración General, claro, las escuchas y después a la Corte. Perdón, Torcuato, Sí. hasta la muerte de Nisman, las escuchas estaban en manos de la CIDE. Exacto. O hasta antes de la muerte de Nisman, hasta el final de la relación de Cristina con Estiuso, estaban en la CIDE. Después la sacaron y la mandaron a la Procuración. Exacto. Y de la Procuración la mandaron a la Corte. Exacto. Ustedes Todo dicen, mal. Todo mal. ¿Ustedes dónde creen que tiene que estar? Nosotros entendemos que es un tema discutible, pero que básicamente, en mi opinión y en la opinión de ADC, debieran estar en el Poder Ejecutivo, y particularmente o en el organismo de inteligencia o en el Ministerio de Justicia. Pero nosotros pensamos que tiene que ser producto de un debate, realmente no puede ser consecuencia ni de una ley que salió a los piñazos, como se dice vulgarmente, después de la muerte de Nisman, que fue la ley que creó la AFI, ni tampoco por un decreto de necesidad y urgencia como el que dictó el presidente Macri, que las pasó a la Corte. Porque además hay un tema de funcionamiento, es decir, esto que ustedes mencionaban antes de las escuchas de Parrilli, con respecto a conversaciones con la expresidenta Kirchner, demuestra claramente que no hay control. En este momento no hay control sobre el funcionamiento de las escuchas. Hubo un periodo en la Procuración General que, debo decirlo, que por un buen funcionamiento de la fiscal Camaño parecía que las cosas estaban un poco más controladas, pero de hecho, a pesar de eso, nosotros seguimos pensando de que no están para nada, no es correcto que estén en el ámbito del Poder Judicial. O sea, quien ordena la escucha no puede ser el que la ejecuta. Pero ¿cómo se hace si está en el ámbito del Poder Ejecutivo para que el Poder Ejecutivo no la use a gusto y piacere? Digamos, si la idea es... Imaginemos que en este caso, ahora vamos al caso puntual de la escucha de Cristina, ¿no? ¿Qué se buscaba con esa escucha? Pero si la idea es poner la lupa sobre algún funcionario que está dando determinados privilegios, digamos, si amerita la escucha, y el que la tiene que ordenar es el propio Poder Ejecutivo, ¿cómo se hace para que...? Es que yo no te dije que la ordenara el Poder Ejecutivo, o sea, la que debe ordenar la escucha es el Poder Judicial. Lo que nosotros decimos es que la ejecución de la escucha la puede hacer un organismo del Poder Ejecutivo. De hecho, vos fijate que una ley que fue motivo de mucha discusión parlamentaria, que fue la 25250, que se hizo después del atentado de las Torres Gemelas, del desgraciado hecho de las Torres Gemelas, que fue en el año 2001, el largo debate parlamentario que produjo la ley 25250, colocó las escuchas dentro del área de inteligencia. El problema es cuando el área de inteligencia funciona como la mona, cosa que ya han escrito libros, etcétera, sobre este tema, y por otro lado vos tenés una justicia que ordena escuchas cuando no tiene sentido, y que además de pronto ordena una escucha con algún sentido respecto de vos, por ejemplo, y esas escuchas, en vez de terminar cuando el proceso lo justifica, duran 15 años, como hay casos. Entonces, siguen escuchando tu... Bueno, ese es el tema, porque vos citas el caso de Estados Unidos. Efectivamente, en Estados Unidos las agencias de inteligencia tienen cierta autonomía, y la verdad que bastante respecto al presidente. De hecho, a Barack Obama lo ha denunciado la propia inteligencia de Estados Unidos, o a Hillary Clinton en el último caso. Ahora, eso no ocurre en la Argentina y no ocurrió nunca, porque hay que imaginar que un servicio de inteligencia va a funcionar con cierta autonomía del Ejecutivo cuando nunca ha ocurrido así. Porque tenés que pensar en cómo... Digo, entiendo lo que ustedes dicen, pero no es impracticable para la Argentina. Es que yo creo que nosotros venimos diciendo en paralelo, nosotros recordarás que sacamos esos dos documentos, quién controla a los que nos controlan, y otro documento respecto de cómo funcionaba en ese momento la Secretaría de Inteligencia, y nosotros lo que creemos concretamente es que para que el sistema funcione mejor, vos tenés que hacer una especie de nunca más
como hicieron los chilenos, de los servicios de inteligencia. O sea, vos no podés armar una estructura institucional a partir de la base de que algo funciona mal. Lo que tenés que hacer es que funcione bien. Claro, si todos son truchos, siempre vas a tener problemas, porque también lo podés tener con el Poder Judicial, que utiliza muy mal el servicio de inteligencia. O sea, vos hoy tenés jueces federales, el famoso Comodoro Pi, que usa muy mal el sistema de inteligencia y muchas veces en contubernio con los espías. Tenés un sistema de inteligencia que funciona pésimo. Ahora, ¿qué tenés que hacer? Tenés que depurar el sistema de inteligencia, tenés que hacer un nunca más. Fíjate lo que significó en el año 83 cuando Alfonsín lo hizo. Era una jugada sumamente arriesgada. Podía haber un nuevo golpe de Estado un año después. No podés tener un sistema de inteligencia sobre la base de un área, como es la AFI ahora, que funciona como la mona. Ahora, tampoco tiene sentido que vos le digas al Poder Judicial que ordene la escucha y que después ejecute la escucha. Vos fíjate que la Constitución del 94 en este caso, dice... por ejemplo, en el caso de Cristina, lo ordena el hijo. Un juez federal, y se supone que el control lo hace la Corte Suprema, no es el mismo el hijo. No, está bien, pero es el Poder Judicial. Vos no te olvides que después, en algún momento, cualquiera de esas acciones pueden terminar en la Corte Suprema. Es decir, en definitiva, vos estás en un recorrido judicial. Ahora, de todos modos, en el caso de la escucha puntual de Cristina y Parrilli, ¿qué se buscaba como para grabar 80? Bueno, digo, es el por las dudas tirás a grabar y le grabás 2 meses de conversaciones. Eso es más importante, porque no hay ningún tipo de norma que regule qué se escucha y es una joda que sirve después para extorsionar gente. Por supuesto, nosotros decimos que tiene que haber protocolos específicos dentro de estos servicios de cuánto realmente, cómo tenés que hacer para determinar la escucha. Y tiene que haber algo que creo que no se está diciendo con toda la vehemencia que lo voy a decir ahora, tiene que haber cambios en el Código Penal, porque también la sanción en el Código Penal, de cuando se pide una escucha que no corresponde, tiene que ser una sanción muy severa. Es decir, es un hecho muy grave. Estás metiéndote en la privacidad de la gente. Bueno, pero es que no y de pronto te escuchan a vos sencillamente porque quieren saber qué es lo que vos haces. Lo que pasa es que vivimos en una sociedad donde la intimidad no es un valor. Entonces te pueden pinchar el teléfono, porque acá, ¿cuál es el argumento del juez federal? Dijo, pincha el teléfono de Oscar Parrilli porque lo investiga por el supuesto encubrimiento de un delincuente que estaba en Paraguay. Claro, le pincha el teléfono, se lo deja preinchado por días, semanas, meses. Exacto. Y llega un momento en el cual ya no puede tener una conversación privada este hombre. Exacto, por eso te digo que en algunos casos que hemos analizado, juntamente con una iniciativa de control de los servicios de inteligencia, que es un órgano que hemos formado entre varias ONG, lo que hemos determinado es que hay casos en que hay 15 años de escuchas para una misma persona, donde claramente no tiene ningún sentido. Es decir, la escucha sigue para perjudicarte, para lograr los famosos carpetazos. Es decir, acá lo que tenés que tener es un buen mecanismo dentro de los servicios, que como digo, vos los has analizado. Si funcionan pésimo, las consecuencias van a ser pésimas. Si los jueces piden escuchas cuando no corresponden, las consecuencias van a ser pésimas. Van a violar tu privacidad muchas veces innecesariamente, a veces inclusive para tener la posibilidad de extorsionarte. Extorsionarte después. Ahora, ¿qué pasa en un caso como las que se conocen en el día de ayer, en la que no está claro, o sea, digamos, sí, se supone que lo escuchaban a Parrilli por esto del posible encubrimiento de un delincuente, y se escucha a una presidenta que de algún modo admite otro delito, ponele. La presión a los jueces y fiscales, ¿no? Por el tema de este uso. ¿Qué pasa ahí? ¿Se puede abrir otra causa por eso? Sí, por supuesto. ¿Sí? Sí. Por más que no esté legitimada la escucha. Pero hay una cosa, yo lo que digo es, si vos tenés un hecho que es completamente ilegal, porque evidentemente todo este proceso hay que analizarlo, ¿por qué se pide la escucha? ¿Por qué se toma conocimiento de la escucha? Porque también es cierto que los jueces tienen que tener una reserva. No, pero perdóname, Torcuato, lo que dice Nuria es si cuando estás escuchando a Parrilli escuchás un delito, un posible delito, ¿podés generar sobre eso? Distinto al que estabas diciendo que se aprieta a los jueces y a los fiscales. Sí, por supuesto. Si vos en el medio de la escucha estás oyendo que se está hablando de cómo se va a traficar droga... Es que eso es lo que hacía la CIDE antes, lo que hace ahora. Te dejaban pinchando, en algún momento a alguien no te enganchaban.
Bueno, pero por eso te digo, tiene que haber una explicación por parte... Cuando el juez ordena la escucha, la ordena por un motivo. Si dentro de ese momento, de ese periodo, aparece otro delito, sí, bueno, vos evidentemente tenés que investigar ese otro delito. Ahora, sí, evidentemente lo que no podés mantener es la escucha sencillamente porque quieren saber a ver si Tato Yang va a escribir otro libro sobre nosotros. Claro, es como si vos haces un allanamiento de una casa buscando drogas y te encontrás armas, un cargamento de armas, lo tenés que detener igual. Bueno, está bien, pero ahí el tema es que es un momento, no por siempre. Está bien, por eso, pero si vos estás haciendo un allanamiento, ahí es legítimo el allanamiento que estás haciendo, sí, y encontraste otro delito. Sí. Acá, una escucha, que no está claro el motivo de la escucha, y la dejaste el teléfono pinchado 4 meses y enganchaste a la presidenta diciendo en ese momento que se apretaba jueces. Pero ahí ¿vale? Por otro lado, hay cuestiones que tienen que ver con discusiones sobre el funcionamiento del Código Procesal Penal y de las acciones penales, tema no menor, que es qué pasa cuando vos estás investigando un tema penal, sí, y aparece otro tema en el medio. Entonces habrá penalistas que te dirán, estaba focalizado en este tema, en todo caso habría otra causa por este otro tema. Es decir, esta es una discusión que se dan los penalistas. Ahora, lo que vos no podés hacer como juez es dejar pasar ese delito que has identificado, no, claro. Cuando tenías en realidad una investigación sobre un otro. Está bien. ¿Sí? Claro. Está bien. Como sea, ¿a vos te parece que no podés estar permanentemente escuchando a alguien por las dudas? No, eso desde ya, y quiero marcar en tu programa, en el programa de ustedes, que lo que nos parece a nosotros es, primero, que hace falta un debate parlamentario en serio, esto no puede salir de un DNU ni puede salir de leyes a las trompadas, hubo un debate parlamentario muy importante en el año 2001 y ahí se resolvió ponerlo dentro del ámbito de la Secretaría de Inteligencia. Por lo tanto, me parece que es un tema para poner, por lo menos en crisis, o sea, yo no creo que pueda estar en el ámbito del Poder Judicial. La Corte, vos fíjate que en el año 94 la Constitución dijo, y eso llevó a armar el Consejo de la Magistratura, los jueces no administran, los jueces solamente dictan sentencias. Entonces, en este caso, lo que es muy claro, y quiero dejar, digamos, muy fuertemente, que quede muy claro en lo que estoy diciendo, es que está mal que esté dentro del Poder Judicial. El Poder Judicial ordena la escucha, tiene que saber si tiene sentido la escucha, pero no puede después administrar la escucha. Claro. Porque el día de mañana, como le decía recién a Tato, ese tema pasa, en algún momento puede llegar a la Corte Suprema y el mismo que pidió la escucha es el que tiene que resolver el tema. Sí. Muy interesante el tema, es un debate muy profundo. A mí me cuesta creer que, la verdad es que se abrió una oportunidad, porque el nuevo gobierno, hasta ahora que sepamos, no ha usado a la CIDE para hacer chanchadas como lo hacían los gobiernos anteriores. No sabemos, Tato, no sabemos. Pero por otro lado siempre podemos pensar que si las chanchadas no las hace el gobierno, las pueden seguir haciendo los espías que están en la AFI. El problema no son las personas, sino las instituciones. Ese es producto de otra discusión, ¿no? El rol de la AFI, si en nuestro caso es necesaria una CIDE. Y yo marcaría, antes de que cerremos esto, yo marcaría esto. Me parece que la sociedad argentina no tiene conciencia de lo que significa la privacidad. Entonces, la sociedad argentina dice, me gustan las cámaras porque así me aseguran el tema de los robos, me gusta la información biométrica porque entonces saben cómo funcionamos cada uno de los ciudadanos, y nadie está tomando conciencia que el 1984 de Orwell, ese libro que ahora se ha instalado con fuerza porque con toda la asunción de Trump se vuelve a hablar de ese libro, parece que tiene no sé cuántas visitas en la web. Yo creo que es importante que la sociedad argentina sepa que la privacidad es un valor central. Y que además no necesitamos escuchas telefónicas para saber que Cristina era una guaranga. ¿No? Totalmente. No, imagino, para eso no. El tema de los aprietes es como que hace un poco más de ruido. Pero sí, es parte de lo que es lo que han hecho toda la vida. Y el propio Estiuso, que es el que supuestamente es el denunciado. Porque antes en esta escucha se ve a Cristina diciéndole a Parrilli, llamalo a no sé quién, a Mena, a Martín Mena, que era el jefe de la CIDE, para que apriete jueces. Sí. Que antes llamaba y decía, llamalo a Estiuso y decirle que apriete jueces. Claro. Tampoco es la única, tampoco ha sido la única. El problema también es cómo los jueces se dejan apretar y cuáles son las consecuencias de ese mecanismo que hay entre jueces federales, el llamado Comodoro Pi, y los servicios de inteligencia. Esto me parece que es el gran tema para también analizar, ¿no? Totalmente.